Lo siguiente no es difícil, ¿sí? En general no es tan difícil como el que digamos, pero hay que intentar comprenderlo bien. Voy a intentar no correr tanto y explicar bien todos los términos poco a poco. Primero que nada, de paz y bien, ya estamos en el tema del campo magnético. Dije que esto estaba dentro de la competencia de delimita una alternativa de solución tecnológica y el propósito es describir las similitudes y diferencias entre electricidad y magnetismo a base de sus conceptos, ¿sí? Y vimos aquí pues que los imanes, estos cositas que se paran pegando con los metales, más que nada sirven para hacer cositas chistosas, en serio, profesor. Bueno, también que genera un campo magnético que nos protege de muchas cosas. Pero ahorita vamos a ver al siguiente tema. Bien, ¿cuál es la propiedad principal de los imanes? Esto que tengo aquí es un imán, señoritas. ¿Qué es lo que hacen los imanes? Básicamente, esto es un clavito de metal. Ya está. Se pegan entre ellos. Se pegan entre los metales, profesor. Un imán atrae metales. Ya, muy bien. ¿Por qué un imán atrae metales? Porque tienen cargas. Por Puede el ser. hierro. Por el Hierro. hierro. Ya. Bien. Segunda pregunta. Los imanes, cuando jalan un objeto del suelo, o sea, yo por ejemplo pongo mi cámara, corto un ratito la compartida. Muy bien. Y creo que aquí se puede ver. ¿Ven el clavito? ¿O sí? Profe. Ahí está. Primero que nada, ¿el imán ha hecho que se mueva a distancia? ¿O le he tenido que pegar para que lo jale? ¿A distancia? Es a distancia, ¿no, señoritas? Ujú. Bien. Aquí es, señoritas. Si le doy en, iba a ser muy gracioso terminar la clase en la mitad de la nada. Y la pregunta aquí es, señoritas, si yo estoy haciendo una fuerza a distancia, es porque existe algo, ¿no, señoritas? Porque Newton lo dijo, existe fuerza a distancia, pero Einstein dijo que no. Entonces, hay un concepto que estudiamos en electricidad cuando hay fuerzas a distancia. ¿Se acuerdan del nombre? ¿En el campo? Muy bien. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Domingo. Muy bien. Recuerden esto siempre, señoritas. Cuando nosotros tenemos una acción a distancia, cualquiera que ustedes deseen, esto se debe al concepto de campo. Profesor, estos campos aparecen siempre que haya una fuerza a distancia y otra, ¿sí? Por ejemplo, la fuerza de gravedad. Señorita, ¿la fuerza de gravedad aparece en una distancia o aparece de la... O sea, ya. Señoritas, ¿aparece de la nada el concepto de la fuerza o aparece porque hay un campo que lo genera? Aparece porque hay un campo que lo genera. Muy bien. Y cuando hay cuando una carga genera un campo, ¿no, señoritas? Ustedes tienen una carga y este genera un campo. ¿Y este imán también no genera un campo? Sí. Sí, porque en algún momento llega a traer cosas. Exacto. Entonces sí. Lo mismo, recuerden, es lo mismo que cuando hablamos de la olla de comida. Ha sido la señorita Araujo, la señorita Ana Paula, ¿no? Fue la que respondió. Sí, sí, sí. La señorita Iglesias. Muy bien. Entonces, hasta aquí. No hay ninguna duda, ninguna pregunta, ¿no? Respecto a nuestro buen amigo el campo magnético, que es lo que vamos a estudiar en esta clase. Segundo, ¿para qué nos sirve el campo magnético? En general, como se los había dicho, funciona para el almacenamiento de información. ¿No se ha preguntado cómo entra tanta información en un microchip, en algo tan chiquito? En las tarjetas SD, en todo eso. Ya, lo puedo agarrar, ¿no? Eso es, profesor, porque en general todos los objetos pueden ser magnetizados. ¿Sí? Eso es lo primero. Y la magnetización de un objeto da ciertas características.
los discos duros y casi el 99% de los... el 99% de los almacenamientos digitales, discos duros, SSD, tarjetas micro SD, etcétera, están hechos por imanes. Hacen que los imanes guarden información. Eso es algo muy importante porque usualmente hasta antes de 1994-93, hacer un disco duro era carísimo. Luego poco a poco se fue profesionalizando la tecnología que utilizamos para escribir algo en un imán y se completó la idea de datos almacenados por imanes. Pero hay una situación más importante, una idea mucho más importante que todo lo que les estoy diciendo y que tiene una aplicación, o sea, la idea de la aplicación de campo magnético es aún más importante. Y estoy hablando del campo magnético de la Tierra, ¿sí? El campo magnético de la Tierra, como su nombre lo dice, es un campo magnético generado por el mismo planeta, que nos cuida de los vientos solares. Los vientos solares son radiación, es como si 50 bombas atómicas golpearan a la Tierra en cada instante, cada segundo, aproximadamente. Para que se den una idea de la cantidad de energía que el campo magnético de la Tierra desvía en cada instante de tiempo. Por eso es muy importante cuidar el planeta Tierra, porque la verdad que es uno de los pocos que tienen estas condiciones. Ahora, para este experimento, yo debería tener una brújula, ¿sí? Voy a hacer un experimento bastante sencillo, pero no conseguí una brújula, porque no soy marinero ni boy scout. Así que conseguí la forma más sencilla de hacer una brújula. Dejo de compartir para que ustedes puedan verlo mejor. ¿Ven esto que está aquí? Sí. Esto es un clavo. En pocas palabras, esto es un clavo, ¿sí? Es un clavo al que he hecho atravesar por un corcho. Bien. Este clavo, yo lo he pasado muchas veces con este imán, prácticamente durante toda la clase, mientras que ustedes han estado haciendo problemas, yo he estado haciendo esto. ¿Para qué, profesor? Para que ahora este clavo sea magnético. Esto es bastante útil. Vamos a ver. Claro, no va a tener la fuerza magnética de nuestro imán, pero si pueden ver esto, ya está trayendo, ¿no, señoritas? Sí. No es tan guau como... No es tan guau como el imán, pero funciona. Muy bien. Ahora tengo un plato con agua. ¿Sí? Lo siguiente que... Voy a poner mi corcho aquí. Y si se darán cuenta, nuestro buen amigo el clavo empieza a moverse. Yo no estoy haciendo nada, él se mueve solito. Charlie. ¿Por qué se mueve? Muy bien. ¿Alguien puede decirme por qué se mueve? No sé. ¿Por qué se mueve? Entonces se desorientó y está buscando algo que magnetice. Está buscando algo que magnetice, profesor. Muy bien, gran respuesta. ¿Quién ha sido? Vargas. Muy bien, señorita Vargas. Está buscando algo que magnetice, profesor. Porque literalmente hablando, si se dan cuenta, yo lo cambio de dirección. Y siempre va en la misma, siempre se queda en la misma figura, ¿no? Es una brújula, ¿no, profe? Es una brújula, tal cual. Ahora, ¿qué sucede con esta mini brújula que acabamos de hacer? ¿Se acuerdan de mi amigo el imán? Pues sí. Sí. ¿Qué pasa si es que yo lo pongo encima de... Se va a mover. Se va a mover. Entonces, lo que está haciendo esta pequeña brújula que yo estoy poniendo aquí, es buscar el polo norte y el polo sur de un imán. ¿Sí, señoritas? Bien. Yo. Bien, señorita Domínguez. El campo magnético de la Tierra. Lo que está buscando, señoritas, este pequeño imán, es el campo magnético de la Tierra. Hacia esta dirección está el norte magnético. Yo lo sé porque para ese lado están los conos norte. O la Panamericana Norte también está yendo así. Yo sé que la Panamericana está yendo para allá, por eso sé que por ahí está el norte. Y para acá atrás está el sur. Si yo quisiera llegar hasta donde ustedes, que es Chorrillos, yo tendría que irme por este lado. Y llegaré.
Hasta ahorita, ¿dudas, preguntas? No, nada, ¿todo bien? Todo bien. Bien, perfecto. Segundo experimento. Esto de aquí es un cable de cobre. Literalmente hablando, agarré un pedazo de cable, lo corté, lo pelé y lo anudé. ¿Todo Por bien? eso ya no tengo internet. Sencillo. Esto que está aquí, todo el mundo lo conoce. Una pila. Es una pila, profe. Bien. Señoritas, ¿la pila tiene carga eléctrica? Sí. ¿Y qué dijimos que era la carga eléctrica? Un campo magnético. Repito. La carga eléctrica eran electrones en movimiento y genera un campo eléctrico, ¿no? Sí. Esta pila tiene un campo eléctrico. No se nota porque no está conectado, pero tiene un campo eléctrico. Ahora lo voy a poner... Ya, lo siguiente es un poco peligroso, no lo hagan en casa. ¿Por qué, profesor? Porque en realidad, muy probablemente, si es que yo lo hago mal, El agua en casa, dice. me voy a quemar los dedos. Bien, yo estoy conectando la pila con este cable de cobre, ¿sí? Lo suelto cada cierto rato porque no me quiero quemar el dedo, porque esto quema. Este es un truco muy común que utiliza la gente que quiere cortar tecnopor. Oh. Sí, es un truco muy común. Ya. ¿Qué sucede? Yo cuando conecto esta pila con este cobre, lo que está haciendo es generar circulación eléctrica. Los electrones van del lado positivo al lado negativo. ¿Recuerdan que el campo eléctrico nos decía cómo se mueven las cargas? Afuera del país. Ya. Entonces, cuando yo conecto esta pila, la conecto de norte a sur, o sea, la conecto con el positivo y el negativo, genera un campo magnético alrededor de todo este alambre de cobre, diciéndole a los electrones cómo se tienen que mover. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? ¿O todo vamos bien? Todo bien, profe. Ahora, si no quiero quemarme los dedos, debería haberle puesto cinta aislante o algo, pero bueno, ya. Muy bien. Lo estoy conectando, ¿sí? Mi brújula, ¿no? Sí. Cuidado. ¿Lo han visto? ¿O tengo que volverlo a hacer? Una vez más. ¿Qué hizo? Voy a volverlo a ajustar. Lo que pasa es que tengo que ajustar esto cada cierto tiempo. Lo que sucede, o lo que quiero intentar hacer, sin quemarme, por supuesto, es generar mi propio campo magnético. Pero quiero generar un campo magnético fuera del uso del imán. Aquí creo que esto está mejor. Imán. Listo. Pila con cobre. Listo. Se cayó. Ya. Deme un segundo. Buscaré otra pila. No quiero morir. Bueno, no es que busque otra pila. Solo le voy a sacar la pila a mi control. Me asusten. Lo típico. Sacándole la pila al control. Miren, levante la mano que no le ha sacado la pila del control cuando la necesita. Yo. Todos Vale, lo hemos hecho. no te control. Y de ahí Todos. mi papá tratando de cambiar y no hay pila. Ese es un clásico. Bien, miren aquí. ¿Puedes ponerte más allá, Imán? Gracias. Profesor, seguro que no se va a electrocutar. Ya está. Opino lo mismo. Con cuidado. Electrocuto. Miren, Es una descarga pequeña. El profesor muere en vivo. Una pequeña carga nomás. lo que sucede. Ya. Ahora, desubícate. Quiero ver si es que estás. No, si sigues magnetizado. Ya. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora, si es que sí me permite esto. Ya. Si muero, pido por favor que terminen de estudiar bien. No. Yo soy la clase, aunque no entiendo nada. No, por favor, Miren aquí. cualquiera menos Vilma. Ay, ¿qué me quemas?
Pensé que no ibas a quemar tanto. Ah, aquí está. Ahora sí se mueve. ¿Ven el movimiento de la aguja? Sí. Sí, profe. Yo lo suelto Y regresa. y regresa. Vuelvo a poner. Oh, De posición. ¿Otra vez? no, sí se vio, profe. Ya se vio, profe. Ya. Si se dan cuenta, está tomando la misma dirección en la que yo pongo mi alambre. Un poquito más atrás, un poquito más abajo. Ahí está. Lo suelto y quiero regresar a la posición norte y sur. Quemó. No lo hagan en casa, a menos que tengan un circuito un poquito mejor que el mío. Yo lo he hecho con un pedazo de cable que he agarrado de cualquier parte. Pero, en general, quería explicarles dos cosas con el pequeño experimento, aunque me quemen los dedos. Un poquito más abajo. Bien, espérense, tengo que compartir pantalla. Si no, qué chiste, profe. Muy bien. ¿Qué hemos tenido? Esta pequeña brújula sigue un campo magnético, ¿no, señoritas? Ujú. Sí. Usualmente el campo magnético de la Tierra. Cuando yo le pongo un imán, cambia su dirección, ¿no? Sí. Sí, ¿por qué cambió su dirección? Primera pregunta. ¿Por qué cambia la brújula cuando está cerca un imán? Por la carga, por el campo ¿Está magnético. más cerca? Por el campo magnético del imán. Saca su campo magnético. Yo lo dije. Muy bien. Y cuando pongo la pila conectada con el bronce, sí me quemé. ¿Por qué cambia de dirección? Lo mismo otra vez afecta. Porque tiene campo magnético. o ¿Y sea, cómo, ¿y cómo he creado yo un campo? ¿Y cómo he ¿Ah? creado yo un campo magnético? conectando Electrones. eso. Por la carga. Por las cargas. Pero las Ajá. cargas aquí no están quietas, ¿no? No. No. Han estado en movimiento. Sí. Por la... ¿En movimiento de dónde? El cobre. Del cobre. El cobre. Si yo hubiera tenido... ¿Saben cómo este experimento se hace muy interesante? Cuando uno tiene una pila, no una pilita de 3 voltios, sino agarran su conexión eléctrica de 220 voltios en un cable bien aislado. Sí, sí. No de ideas. Y cuando lo ponen en una brújula, la brújula empieza a oscilar. A una velocidad horrible. Hace tac, 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 tac. Y uno se queda, ok, ¿por qué sucede eso? A ver, vamos a ver si en YouTube lo encuentro. Por el Sería genial. campo. Experimento o este. Por supuesto, me olvidé de explicarles qué es lo que estoy queriendo mostrarles. Pregunta, y vuelvo a ponerlo. Corriente alterna. Si yo he creado un campo magnético generando cargas en movimiento, o sea, haciendo que los electrones de la pila se muevan, he generado un campo magnético. El campo magnético de la Tierra, entonces, ¿cómo debería generarse? Ay, profe, no entendí su pregunta. Yo tampoco. Por dos, ¿cómo que cómo debería generarse? Pasito a pasito. Por campos magnéticos. Ya. Primero, dijimos que un imán, que una brújula busca el campo magnético, ¿no? Ya. Sí. En general, el campo magnético de la Tierra Ok. Ya, eso sí. se iguala al campo magnético de la Tierra. Ya, perfecto. Cuando yo acerco el imán, la brújula cambia su dirección en función del campo magnético de este imán, ¿no? Sí, porque Ajá. Entonces, podemos decir que la brújula permite determinar la dirección de un campo magnético o la presencia de un campo magnético, ¿sí? hay otro que lo afecta, entonces también. ¿Hasta ahí todo bien? Ajá. Ahí todo bien. ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo no? Mm, ¿Nadie dijo no? Bien.
Tercer punto. Cuando yo he puesto mi alambre de cobre conectado a mi pila, vieron ustedes que sí se movía ¿cómo se llama? La brújula, ¿no? Sí. Ujú. Sí, Para que se haya movido la brújula, ha debido haber cerca, ¿qué? un campo Un magnético. campo Un campo magnético. magnético. Eso significa que yo generé un campo magnético haciendo que carga eléctrica se mueva a través de este alambre de cobre, ¿no? Claro. Ajá. Ya. Pregunto, porque todavía sigo preguntando. Pregunto. Entonces, si un campo magnético puede ser generado por cargas en movimiento, el campo magnético de la Tierra, ¿cómo es formado entonces? Por nosotros, ya que nosotros tenemos cargas. Pero somos muy pequeños en comparación a la Tierra y nuestra carga también es pequeña. Por el Por lo que gira, movimiento que hace al girar alrededor del Sol. Cerca, tiene una cierta idea. Los planetas también nos afectan. Sí. Voy a hacer mi pregunta. O sea, solamente quiero que me digan algo. Ya. Para que si el campo magnético de la Tierra existe, ¿es porque también hay cargas en movimiento? Sí. ujú, Muy bien. Sí, profesor, porque debería haber cargas en movimiento para que el campo magnético de la Tierra funcione. Ahora nos puede decir cuáles cargas en movimiento. Muy bien. Las cargas en movimiento de la Tierra son las del núcleo de la Tierra. feo. ¿Qué? A ver, La lava, Iba a decir eso. Sí, la bola esa que se mueve adentro. la lavita. ¿qué es el núcleo de la Tierra? Una Lava, bola. lava al centro. Metal, ¿no? Era un imán Más grande. interna del cosa crítica. A ver, primero, ¿el núcleo es solamente el núcleo o tiene dos partes? No, ¿No tiene núcleo interno y núcleo externo? Ah, sí, dos capas. Sí. Sí, núcleo interno y núcleo externo. Sí, sí, sí. Ya, eso. Ya, sí tiene, ¿no? Núcleo interno y núcleo externo. Sí. Ya. ¿Qué es el núcleo interno? la parte más importante. Sí, No es me acuerdo. importante. Y el azul es lo que protege lo de adentro. Ya. El núcleo interno, más o menos, para una explicación bastante sencilla, es una bola de hierro puro. Es un macizo de hierro inmensamente duro. Es un compactado de hierro inmensamente fuerte. ¿Todo ahí vamos bien? Sí. Sí, ya. El núcleo externo, sin embargo, es hierro líquido, que gira a la velocidad a la que gira la Tierra. Por eso dije que sí tenía razón eso que gira la Tierra. Cuando la Tierra gira sobre su propio eje, su núcleo externo gira también. Cientos de miles de millones de litros de lava. Bueno, no es lava, porque la lava es tierra fundida. El otro es peor, es hierro fundido. De millones de litros de hierro fundido circulando constantemente en una bola de hierro puro. ¿Se acuerdan que yo he generado electricidad sobando mi trapito con mi cantimplora? Sí. Ah, sí. Ya, ahora imagínenselo en una bola de hierro gigante rodeada por litros y litros y litros de hierro fundido corriendo sobre encima de él. Wow. ¿Cuánta carga creen que hay ahí? Un montón. Un montón. Pero esa carga sigue siendo carga en movimiento. ¿Y qué pasa cuando tenemos carga en movimiento? Que es lo que acabamos de ver con el experimento de Oersted. Transportan los electrones. Se genera campo Magnética. magnético. El campo eléctrico, que es generado por el movimiento de electrones, genera campos magnéticos. Bienvenidas, señoritas, al primer gran teorema del electromagnetismo. Las cargas en movimiento generan campos magnéticos. El campo magnético de la Tierra, que es lo que les estaba mostrando, que lo podemos ver pues con una brújula, en realidad nos está diciendo que la Tierra tiene un campo magnético muy grande, un campo magnético inmensamente grande, tan grande que nos protege a nosotros de la radiación solar.
Y como efecto de esto, en los polos norte y sur, que es donde está más cerca el inicio y el fin de nuestro imán, se generan las comúnmente llamados auroras boreales. La próxima vez que les pregunten qué es una aurora boreal, lo único que tienen que decir es la interacción del campo magnético de la Tierra con los vientos solares. Eso es. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Sí, me quemé. ¿Pero por qué? Pero entonces es como, o sea, las esas cosas boreales, ya, eso, son como que choques de ambos. Son los choques de ambos. Cuando hay una Ah, aurora boreal, tanto en el polo norte como en el polo sur, lo que ustedes están viendo es un campo magnético que ha absorbido la energía de un viento solar. No te lo van a decir en ningún otro lugar, pero eso es lo que realmente sucede. Por eso que es bonito, se ve muy bonito, pero en realidad es electricidad, cargas eléctricas moviéndose de la disipación de la energía electromagnética del Sol. Estamos hablando de temas muy pesados, pero en general es eso, es solamente nuestro campo magnético defendiéndonos. Segunda pregunta. Entonces, sabiendo esto, lo primero que tenemos que pensar es, ¿cuál es el polo norte y el polo sur de la Tierra? Pregunta, ¿el polo norte y el polo sur de nuestro planeta es el mismo polo norte y polo sur de nuestro imán? Sí. Sí. La respuesta es sí y no. Entonces no. Está cerca al polo norte y al polo sur geográfico. O sea, tú agarras la Tierra, la partes en la mitad y dices, agarras la Tierra, pones su eje de rotación, y en el eje de rotación tú dices, este es el polo norte y este es el polo sur. Genial. Desvíate como unos 200 kilómetros, y aquí están los polos norte y sur magnéticos. No están en el mismo lugar. Están cerca, pero no en el mismo lugar. ¿Por qué? Pregunta, ¿la Tierra es una esfera perfecta? No. no, es deforme. Es deforme. Es ancha en el ecuador, aplanada en los polos. Dice ¿No? que es una pera. Una pera. No voy. No voy. What the fuck? Sí, yo también me quedo, ¿qué? En realidad lo que les está diciendo es que la esfera está achatada. Y por eso es que nuestro polo magnético no está sobre nuestro polo geográfico. No es lo mismo. Pregúntense al profesor de geografía. Muy seguramente se los va a explicar mejor que yo. Pero aquí viene algo interesante. Y es algo mucho más interesante que cualquier otra cosa. En la animación están viendo que el campo magnético son como anillos, ¿no? Sí, Y tiene un inicio y tiene un fin. El ¿en campo serio? ¿En dónde? magnético sigue yendo dentro de la misma Tierra, por si acaso. No es que esté solamente afuera. Pregunta, ¿qué figura tiene? ¿No tiene una figura cerrada? ¿No comienza y termina en el mismo punto? Sí, es un círculo. Es un círculo, profesor. Esa es la gran idea del campo magnético. Esto que está aquí es un magneto plano. Muy seguramente si van a una ferretería y piden un imán, les van a dar algo parecido a esto. Si ven, comienza en un punto, en el polo norte, sigue la flechita y llega al polo sur, ¿no, señoritas? Sí, Ya. Dentro de él, que no lo he dibujado porque, bueno, quería dibujarlo en realidad aquí mientras que estamos haciendo la clase. Dentro de él, no me va a dejar. Dentro de él, señoritas, van a ver también campos magnéticos, mucho más intensos y mucho más pegados, pero van a estar aquí adentro, ¿sí? Y van a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas infinitamente. Primera propiedad de los campos magnéticos. No tienen un inicio y un fin en realidad. Es toda una línea cerrada. ¿Sí, señoritas? ¿Hasta ahí todo bien? sí. Sí, profe. Muy bien. Sí. Esta es una propiedad importante, porque como todo es una línea cerrada, todos los imanes del mundo, literalmente hablando, siempre van a tener un polo norte y un polo sur. Por mucho que tú rompas un imán, nunca vas a tener solamente un polo norte, o vas a tener un imán polo sur. Siempre vas a tener un polo norte y un polo sur. Nunca por separado, siempre juntos. Y eso es importantísimo en la física.
Porque uno de los grandes problemas de la física, o una de las grandes ideas que queremos descubrir en realidad, es la existencia de un único polo magnético. O sea, un elemento que solo tenga polo norte o polo sur, no que tenga los dos. Y hasta ahorita no se ha encontrado ni se ha demostrado que existe. He ahí, por ejemplo, un premio Nobel que te está buscando. Decir que sí o si no. Pero bueno, y aquí viene el problema. O bueno, no el problema. Aquí viene Oersted. En 1820, Oersted hizo... miren, en 1820 ya sabían que era la electricidad, no sabían aplicarla, pero sabían que existía. ¿Sí? Él tenía, igual que nosotros, un imán que al pasar cierta corriente, este imán cambiaba de dirección. Tal cual como lo hemos hecho nosotros. Ahora viene la pregunta, señoritas. Es la pregunta importante. Él cambió de dirección porque empezó a haber una circulación de electrones, ¿no? Una circulación de carga eléctrica. Sí, ¿no? El imán. ¿Cómo se llama? La brújula. La brújula. Ah, sí. Sí. Eso es lo que vimos. Oersted demostró que la electricidad estaba muy relacionada a los campos magnéticos. Pero se quedó ahí. No avanzó más. Dijo, oh, sí, esto funciona así. Ya está. Y se acabó. Le pidieron que le explicara el por qué. Y bueno, Oersted tampoco no era un genio. Y dijo que pues debía ser porque las cargas en movimiento deben generar un campo magnético. Pero no llegó a más. Entonces, llega el siguiente punto. ¿Cómo nosotros vemos un campo magnético? Muy bien. En general, matemáticamente hablando, la descripción de un campo magnético es inmensamente grande e inmensamente difícil. ¿Sí? No es un trabajo muy sencillo que digamos. Pero en dibujito, tal cual, en dibujito, es mucho más sencillo. ¿Sí? Si ustedes quieren saber cómo actúa un imán en cualquier circunstancia, agarren un poco de limadura de hierro. Profe, ¿qué es la limadura de hierro? Ya, paréntesis. Si ustedes tienen un imán en casa, cualquier imán que ustedes tengan en casa, hasta el de la refri, ¿sí? Hasta el de la refri, pásenlo por arena. ¿Por arena? Pásenlo por arena. Y yo les apuesto a que después de estar pasándolo un ratito por arena, meterlo por la arena y volverlo a sacar, van a ver como unas cositas negras pegadas al imán. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Ya. Eso se llama limadura de hierro. Durante muchos años, otra vez, recuerden, la fricción hace maravillas. Ya, lo mismo sucede con el agua. Tiene fricción. Y durante años, el agua ha convertido piedras y hierro y distintos materiales en arena. Cuando ustedes pasan un imán cerca de arena, lo que están haciendo es obtener partículas de hierro que se quedan pegadas a ellas. Y son muy útiles en realidad, porque estas partículas de hierro, ustedes pueden lanzarlas cerca de un campo magnético y les va a dar la forma de un campo magnético. Quiero ver si te puedo mostrar esto, pero necesito hierro. Ahí, ¿cómo se me está? Campo magnético, ya. ¿Por qué, profesor? Porque en realidad hay muchas imágenes de limadura de hierro que les van a decir a ustedes cómo se mueve un campo magnético. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño imán. Bueno, este no. Este que está aquí. ¿Ven estas líneas? Como si estuvieran conectando el norte con el sur. Ay, Dios mío, qué asco. No, de nada. Es hierro. Literalmente hablando. Entonces, si ustedes quieren saber de una forma sencilla cómo se comporta un campo magnético, pues simplemente agarren limadura de hierro y pónganla encima del imán. Y les va a mostrar la acción de este imán sobre la limadura de hierro. Es una forma bastante sencilla y algo cutre, ¿ven? Por ejemplo aquí, de cómo funciona. Otra forma, que es mucho más divertida, es con los fluidos ferromagnéticos. ¿Qué es un fluido ferromagnético, profesor? Ya cada vez está que nos manda más lejos. Un fluido ferromagnético, que sería bueno en GIF. Es esta cosita que está aquí. Parece Venom. ¿No es la tinta de impresora? Es la tinta de impresora. Ajá.
Un fluido ferromagnético, por ejemplo, la tinta de impresora, aunque sería, ¿saben qué? Un poco mejor, el tóner de impresora con aceite. Es un líquido un poco más interesante. Puede llegar a tener estas formas. ¿Y qué es lo que nos demuestra aquí? Es como si estuviera saliendo de un punto, ¿no, señoritas? Las púas. Sí. Ya, esta es la salida del campo magnético. Solamente tienen que encontrar la entrada. Por ejemplo, miren aquí. Yes, y... Estas son las formas en las cuales, si ustedes desean de una forma práctica, pueden ver la acción de un campo magnético. ¿Ven cómo se hace como puntitos? De un campo magnético sobre un fluido. Miren, eso es chévere. Porque ahí más o menos van viendo que se forman puntas, como que entra y sale de un punto a otro. En mi época no existía todavía este concepto, así que era un poco extraño explicar este término a un joven. Pero la idea del magnetismo se da de esta forma. Profesor, ¿y una aplicación del magnetismo cuál sería? Porque ya hemos visto el campo magnético de la Tierra, que es una aplicación directa. Las brújulas, que debo admitir que es invento de los griegos y pues no hay ninguna otra idea del campo magnético. Pero profesor, actualmente, ¿cuál es la importancia de un campo magnético? Pues voy a dar solamente 3 y que debemos dar gracias, muchas gracias por eso. El primero de todos es la corriente alterna, la corriente eléctrica de tu casa, hecha por imanes, aunque no lo crean. Hay imanes que cuando pones en... voy a hacer lo siguiente, o voy a explicar lo siguiente. Si cargas en movimiento generan campos magnéticos, eso ya lo vimos, ¿no? ¿Podría ser al revés? ¿Cómo, profesor? Si cargas, ¿qué? Si las cargas en movimiento generan campos magnéticos, ¿los campos magnéticos pueden generar cargas en movimiento? Recuerden, en la Creo que física sí. un efecto lleva a algo, pero esto también puede ser al revés. Si ustedes tienen un imán y lo hacen moverse en, por ejemplo, en este tipo de no sé si lo ven, que es como una especie de rizo de cobre. ¿Sí, sí? Si yo hago pasar este imán varias veces por él, una y otra vez, voy a generar un campo magnético en movimiento. Y un campo magnético en movimiento genera una carga en movimiento. Ustedes están generando con un imán electricidad. El 99% de las centrales hidroeléctricas, eólicas, termoeléctricas, etcétera, 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 utilizan el concepto de un campo magnético en movimiento. Por eso es importante entender el campo magnético. Otro muy útil de los campos magnéticos que vemos día a día, todos los días, es las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones funcionan con imanes cargados que se mueven arriba y abajo constantemente, oscilan y generan ondas electromagnéticas. Y la tercera, que tal vez no es muy conocida, pero hay que agradecerle porque sin eso estaríamos, muchos trabajos de colegio estarían perdidos, es la impresora. La impresora funciona a base de campos magnéticos. Si ustedes tienen una impresora, alguna vez en su vida se habrán preguntado, ¿y cómo es que hace que las imágenes aparezcan? Porque ya es tinta, pero ¿cómo haces que la tinta llegue a distintos puntos? Bueno, tienen campos magnéticos generados por cargas en movimiento que hacen que suban o que bajen las gotitas. Vieron que las gotitas se mueven en función de un imán, ¿no? Sí. Ya, pongan una microgotita que está yendo con una velocidad y 2 campos magnéticos. Lo que va a hacer es que vaya más arriba o más abajo. Así pueden formar ustedes imágenes. Se los voy a decir de la forma más sencilla que se puede. La física tiene 1 billón de aplicaciones en nuestra vida diaria. Nos ha hecho la vida más sencilla. ¿Cuál es el problema? Que entenderla no es exactamente fácil. Para entenderla tienes que tomarte tu tiempo. Así como yo me tomo mi tiempo de explicarles cada cosita. Porque a veces, si no, uno pensaría que la física es como la matemática, solo resolver problemas. Y ahora se han dado cuenta que no es así. Tiene un montón de cosas en su casa, tienen aplicaciones físicas. Y como lo he dicho creo que casi todos los quintos, mientras más lejos de la física llegamos, menos aplicaciones fáciles de ver vamos a encontrar. Si me piden una aplicación del magnetismo, me tomaría como un par de días buscar una.
porque no sabría decirles una que ustedes puedan ver así, a simple vista. O que la sientan a cada instante. Bien. Hasta ahorita, ¿dudas, preguntas? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Por último, está bien. Esto de aquí nos dice que en un alambre largo, como el alambre que yo tenía, se iba a generar un campo magnético de esta forma, circular. ¿Cómo lo sé? Yo lanzo limadura de hierro y se forman como círculos, ¿no, señoritas? Sí. Ya. Pero los campos magnéticos también tienen una dirección, porque van de polo norte a polo sur, ¿no? Sí. Tienen una dirección. ¿Y cómo saben ustedes en qué dirección está yendo? Ya, saben que va a ser como circulitos. La dirección es demostrada por una regla bastante sencilla, la regla de la mano derecha. Bueno, en mi caso ustedes están viendo mi izquierda, pero para ustedes es derecha, ¿ya? Bien, vamos a hacer lo siguiente, es un experimento, es un ejemplo bastante raro. Ustedes están viendo mi izquierda, pero en realidad para ustedes debe ser derecha. Supongamos que la corriente está yendo hacia arriba, ¿sí? Este es mi cable eléctrico, no sé si ven el cable eléctrico, ¿sí? Sí se ve, profesor. Ya. Y pongan su pulgar hacia arriba, ¿sí? El pulgar, tal cual está, les va a indicar a ustedes en qué dirección está yendo. Si va hacia arriba es porque la dirección de la corriente va hacia arriba, y si va hacia abajo es porque la corriente va hacia abajo. ¿Todo bien ahí? Ya. Pero ¿cómo yo sé en qué dirección va? Te lo ves de los problemas. Ah, ya. Segundo, estos 4 dedos que formen 90 grados con su dedo gordo, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? Ya. Ahora cierren sus dedos, ¿sí? Cuando cierran, están haciendo este movimiento, ¿no? Sí. Ya, Medio circular. medio Ujú. circular. Completen el círculo, ¿ya? Ese movimiento que han hecho sus dedos al completar el círculo es la dirección del campo magnético. Si lo miran desde arriba, o sea, pongan el dedo que los está mirando ustedes, ¿sí? Y giran, ¿está yendo en el sentido de las manecillas del reloj o contra las manecillas del reloj? Contra las manecillas del reloj. Contra las manecillas del reloj. Ahora, cambien de dirección. Hagan que el campo no les esté mirando a ustedes, sino les esté mirando hacia afuera. ¿En qué dirección? Y cierren sus dedos. ¿En qué dirección está yendo? ¿Con las Con manecillas del reloj? la manecilla. Con la La manecilla. manecilla del Con la reloj. manecilla del reloj. Muy bien, ya saben, ya tienen la técnica de la mano derecha. Eso es todo. Si va hacia arriba, mira, está yendo en ese sentido. Está yendo hacia abajo, ya, está yendo en el otro sentido. Está yendo hacia mí, ya, está en sentido antihorario. Está yendo lejos de mí, ya, está en sentido horario. Profesor, ¿funciona? Funciona en todos los casos. La regla de la mano derecha te está explicando a ti en cada instante de tiempo dónde y cuál es la dirección del campo magnético. ¿Y eso nos sirve para qué? Para que cuando ustedes pongan un imán, les diga cómo se va a comportar este imán sobre el campo magnético. Nada más y nada menos. Con eso ya tienen casi todo listo. Ya tienen con eso un 35% de la clase hecha. Recuerden, dedo gordo, dirección de intensidad eléctrica o dirección de movimiento. Lo que estaba haciendo con la mano izquierda. Es que yo lo estoy haciendo con la mano izquierda porque creo que cuando ustedes lo ven, yo uso mi mano izquierda y ustedes lo ven derecha o lo ven izquierda. A ver, levanto. ¿Qué mano estoy levantando? Hoy se ve, usted está levantando la izquierda, pero nosotros vemos derecha. Ya, perfecto. Con eso me basta. Con lo que ustedes están viendo. Yo también me quedo un poco porque hay. Utilicen la mano derecha, no la mano dominante. O sea, si ustedes son zurdos, no, utilicen la derecha. Eso también sirve para cuando quieran desentornillar o entornillar algo. ¿Sí? El mismo truco funciona. ¿Quieren entornillar hacia adentro? Ya, giro para acá. Quiero desentornillar. Ya, giro para acá. Créanme, funciona muy bien. Nunca me ha fallado. Todas las veces que he armado algo, lo he armado así y funciona de maravilla. Bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas o algo que no se haya entendido bien? Todo está claro hasta ahorita, profesor. Ya, perfecto.
Todo nice, perfecto. La próxima clase, porque ya con eso acaba la clase, vamos a ver cómo representamos nosotros la dirección de un campo magnético. Vamos a hablar de inducción magnética, porque vamos a utilizar matemáticas, y vamos a hablar sobre cómo calculamos los campos magnéticos, y vamos a hacer un montón de problemitas. Bueno, 3, 4 problemitas. Y con eso acaba mi clase del día de hoy, salvo que tengan alguna duda. Vamos con la metacognición. ¿Ven? Aquí está de nuevo el fluido ferromagnético. ¿Qué hemos aprendido hoy? Vamos. Que el campo magnético de la Tierra nos protege de unas oleadas solares, ¿era? Creo. Y forma la aurora boreal. Muy Gracias. bien. No, que las auroras boreales son el choque de los vientos solares con Eso, es magnéticos. el choque de energías. Eso. Muy bien. Segundo, ¿las cargas en movimiento generan campo magnético? Sí, las cargas Sí. en movimiento, sí. Las cargas en movimiento generan campo magnético. Discúlpame, Oersted, por haber creado un experimento tan cutre con una pila y un pedazo de alambre. Oersted debe estar sufriendo en su tumba. Hemos aprendido también que hay formas de determinar el campo magnético, pero a lo mejor no todas utilizar limadura de hierro para saber la forma. También hay cálculos matemáticos, pero obviémoslos por ahora. Y por último, que la regla de la mano derecha nos permite saber en qué dirección se forma un campo magnético, considerando que nuestro dedo gordo va a la dirección de la corriente eléctrica. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas o todo bien? Todo bien. Ya. ¿Cómo lo Profesor, vamos a Dígame, una dígame. consulta. Eso de que usted enseñó que parecía la tinta de la impresora, ¿cómo se llamaba? Fluido ferromagnético. Pareciera que tuviera vida esa cosa. Parecía de Stranger Things, el de Demogorgon, porque cuando pasaban el imán se movía, literal. Parecía un... No ¿Es sé. por qué? Porque en realidad son pequeñas limaduras de hierro que están flotando en un líquido. Entonces cuando tú lo pones aquí, toma la forma del campo magnético. Es tal cual. Te apuesto que las figuras, antes de que existieran todos los efectos especiales, muchos efectos especiales se hacían con imanes. Para que se vieran cutres pero chéveres. Bien, ¿cómo lo hemos aprendido? Quemándome mi dedo. Literalmente hablando. ¿Cómo hemos aprendido las cosas de hoy? Literalmente hablando, yo quemándome mi dedo. Ustedes, en base al experimento de Ørsted y a lo que hemos visto de los campos magnéticos, o sea, a un experimento simple. Muchas de las bases de la física son a base de experimentos simples. ¿Para qué me sirve lo que he aprendido? Pues en general, para entender el comportamiento y el uso de los imanes en la vida diaria, que son varios. Y por último, ¿qué dificultades tuvieron? ¿Todo bien o algo les ha parecido difícil? Vamos Bien, bien. o sea, todo ha sido práctico, entonces sí se ha entendido. Bien, perfecto. Entonces, si no hay más dudas ni más preguntas, acabaremos el día de hoy. ¿Dudas, preguntas? Sí, no, no. No, sí. No, profesor. Bien. Entonces sería todo por hoy, señoritas. Nos vemos. Gracias por venir. Hasta luego, profe. Hoy día subo la tarea de carga eléctrica. Va a estar hasta el 28. Háganla. Ok. Nos vemos, chicas. Cuídense. Chao, chao. Bye.